Hay personajes en DC que son héroes, hay personajes que son villanos y después hay uno que mató a toda su raza como proyecto de ciencias del colegio, se puso una A sí mismo y decidió convertirse en el mejor cazarrecompensas del universo. Ese tipo se llama Lobo y en 2026 Jason Momoa lo trae por primera vez a la pantalla grande en Supergirl. Hola Cinomiqueros, ¿cómo están? Hace poco subí el video con la historia completa de Supergirl para ir preparándonos para la película. Ahora quería contarles la historia de otro personaje que estuvimos esperando por mucho tiempo que llevaran a live action, aunque hace unos años hubo una versión en la serie Krypton que, aunque fue cancelada, la segunda temporada tuvo una buena recepción por parte de los fanáticos gracias a Lobo. Todos queríamos que lo interprete un actor en particular que, en mi opinión, nació para interpretar a este personaje y es la elección perfecta. Y estoy hablando de Jason Momoa, que si bien no lo hizo mal como Aquaman, como Lobo, en lo poco que pudimos ver en el tráiler, está perfecto. Hoy les voy a contar todo sobre la creación de este personaje, de dónde salió, cómo pasó de ser una parodia olvidada a convertirse en un ícono, y cuáles fueron sus versiones en live action antes de que Momoa fuera al fin elegido por James Gunn. Antes de arrancar, muchas gracias a todos los que se suscribieron hasta ahora, y si todavía no estás suscrito a Cinomics, este es el momento. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video del canal. Ahora sí, dicho esto, bienvenidos a Cinomics. Estamos en 1983. DC Comics publica Omega Men, una serie de ciencia ficción espacial que hoy casi nadie recuerda. En el número 3 de esa serie aparece de manera bastante discreta un alien enorme de piel blanca como la tiza, pelo oscuro y ojos rojos sin pupilas. Un personaje secundario entre varios villanos, un tipo más en la fila. Ese personaje era Lobo, creado por el escritor Roger Slifer y el dibujante Keith Giffen, quien seguramente conocen por los cómics de Liga de la Justicia Internacional. Pero ojo, porque acá hay una ironía brutal. Giffen no lo estaba creando para que fuera un héroe ni una estrella, lo estaba usando como una crítica, como una parodia exagerada de los antihéroes violentos que estaban de moda en Marvel. Punisher, Wolverine, esos tipos que se mandaban a matar sin culpa y los fans los adoraban. Giffen años después fue muy claro sobre esto. Dijo literalmente: no tengo idea por qué Lobo la pegó. Lo creé como una acusación al prototipo de héroe violento tipo Punisher y Wolverine, y de alguna manera terminó siendo el poster boy de la violencia extrema. Andás a ver. La intención era hacer un chiste. El chiste salió tan bien que la gente pensó que era en serio y lo amaron. En sus primeras apariciones, Lobo era bastante diferente a lo que conocemos hoy. Tenía pelo gris, púrpura, prolijo, usaba un leotardo naranja y violeta y era simplemente un villano de segunda. Nada que te hiciera pensar, este tipo va a tener su propia serie algún día. Pasaron varios años y Omega Men se canceló en 1988. Lobo quedó flotando en el universo DC sin un lugar fijo. Apareció en algunas series como Legión, donde empezó a mostrar un poco más de su personalidad, pero todavía no era el personaje que iba a romper todo. Para eso faltaba que llegara alguien con un estilo tan desquiciado y tan salvaje como el propio personaje. 1990. DC le da a Lobo su primera miniserie en solitario y se llama Lobo, el último Xarniano. Una miniserie de 4 números, guión de Alan Grant con Giffen detrás de la trama y en el arte Simon Bisley. Bisley era un artista británico con un estilo de pintura hiperrealista, exagerado, casi grotesco en el mejor sentido posible. Sus personajes parecían esculpidos en barro y bañados en caos, y cuando puso sus manos sobre Lobo, algo hizo clic. De repente Lobo ya no era el tipo de leotardo naranja, era un motociclista intergaláctico con pelo largo, negro y despeinado como un rockero de los 80, ojos rojos encendidos, ropa de cuero negra, un gancho con cadena colgando del brazo y un puro en la boca. Una mezcla entre el Lemmy Kilmister de Motorhead y el mismísimo demonio viajando por el espacio en una moto llamada Spacehog. El propio estilo de vida de Bisley como motociclista influyó directamente en el rediseño del personaje. No era un diseño inventado en una mesa de dibujo, era la esencia de una subcultura entera llevada al extremo cósmico. Y la historia que contaba era completamente desquiciada. Lobo era el último de su raza, los Xarnianos, porque él mismo los exterminó a todos. ¿Cómo? Creó unas criaturas parecidas a escorpiones que diezmaron al planeta. ¿Por qué? Era su proyecto de ciencias del secundario y él mismo se puso una A.
Si eso no te dice todo sobre el personaje, el nombre tampoco deja lugar a dudas. En su lengua natal, lobo significa el que devora tus entrañas y lo disfruta mucho. Literalmente es el nombre que los padres le pusieron. Imagínate el bautismo. La miniserie fue un éxito inmediato. Fans que normalmente preferían el tono oscuro y gritty de los 90 recibieron a Lobo con los brazos abiertos. El chiste que Giffen nunca quiso que se tomara en serio se convirtió en fenómeno. Y así arrancó la era dorada del hombre principal. Los 90 fueron el momento perfecto para Lobo. Era la era de los antihéroes sin filtro, de la violencia exagerada como forma de arte, de los personajes que hacían lo que se les cantaba y los lectores lo aplaudían. Cable, Deadpool, los personajes de Image Comics, todo era músculo, armas y actitud. Lobo encajó perfecto, pero en una vuelta de tuerca, él era la parodia de todo eso, y la gente no lo notaba, y no le importaba, o simplemente preferían reírse y pasarla bien. DC le dio su propia serie mensual en 1993, que duró 64 números hasta 1999. 64 números, no es poca cosa. Y las historias eran absolutamente dementes. Había una en la que el conejo de Pascua contrató a Lobo para desvivir a Papá Noel. Otra en la que peleó en un programa de entretenimiento televisivo mortal. Una parodia de Robocop llamada Lobocop, crossover con el juez Dredd, con la máscara, con prácticamente cualquier personaje que DC pudiera conseguir. En el famoso crossover DC vs Marvel, Lobo se enfrentó a Wolverine y perdió, pero no porque lo derrotaran en combate, sino porque los fans votaron el resultado. En un número posterior de su propia serie, Lobo dejaba caer que probablemente alguien le había pagado para perder. El personaje no podía ser derrotado ni en la realidad editorial. ¿Y cuál era el secreto de su popularidad? Varias cosas. Primero, sus poderes son prácticamente infinitos. Fuerza sobrehumana, velocidad, regeneración tan extrema que puede reconstruirse a partir de una sola gota de sangre. En un episodio de la serie lo convirtieron en millones de lobos clónicos, básicamente imposible de eliminar. Segundo, su código de honor. Lobo es un bastardo total, pero nunca rompe un contrato. Si acepta un trabajo, lo termina. No importa contra quién tenga que pelear, no importa el costo. Esa consistencia lo hace paradójicamente confiable en un universo lleno de gente que cambia de bando cada 2 páginas. Y tercero, el humor. Lobo es divertido, su brutalidad es tan exagerada que se vuelve cómica. Es el personaje que le arrancó los dedos a la enfermera que lo trajo al mundo cuando era un bebé, y eso lo cuenta con el mismo tono que alguien te cuenta que se le cayó el helado. Hasta el cielo y el infierno lo rechazaron, murió varias veces y ambas dimensiones lo expulsaron por ser demasiado peligroso. Hay algo poéticamente absurdo en eso. Ahora sí, hablamos de lo que muchos fans no saben. Lobo ya tuvo versiones en live action antes de Jason Momoa, y la historia de cómo llegó al cine está llena de proyectos cancelados, directores que casi lo filmaron y un actor que lo interpretó en televisión con sorprendente efectividad. La primera aparición de Lobo en carne y hueso fue en un cortometraje de estudiantes de American Film Institute llamado The Lobo Paramilitary Christmas Special, basado justamente en el cómic donde el conejo de Pascua lo contrata para eliminar a Papá Noel. El personaje fue interpretado por Andrew Briniaski, actor y exculturista conocido por su rol en películas como Batman Returns y La Masacre de Texas. No era una producción profesional de DC, pero fue la primera vez que Lobo existió en carne y hueso. Durante los 2000 y 2010, Lobo estuvo muy cerca de llegar al cine profesional. Warner Bros. Anunció en 2009 que Guy Ritchie, el director de Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch, iba a dirigir una película de Lobo. La premisa era que Lobo llegaba a la Tierra y se unía con una chica adolescente para capturar a 4 fugitivos. Se habló de un tono irreverente y salvaje, pero el proyecto nunca se concretó. Después hubo conversaciones con el director Brad Peyton y en ese punto surgió un nombre. Dwayne Johnson estuvo rondando el proyecto, pero tampoco prosperó. En 2018, también Warner Bros. Y nada menos que Michael Bay estuvieron vinculados al proyecto. El guionista Jason Fuchs, que escribió el guion, describió la película como una película clasificación R, durísima y muy violenta. Dijo que hacía quedar a Deadpool como una película de Disney. Involucró un Green Lantern en la trama y fue, en sus palabras, un proyecto completamente desquiciado. Tampoco se filmó, según parece, no encajaba bien con lo que DC estaba haciendo en ese momento. Hay un dato curioso en todo esto. En ese mismo guión, Fuchs siempre imaginó a Jason Momoa como Lobo, años antes de que fuera Aquaman. Ya entonces veía en ese actor la energía perfecta para el personaje. El debut oficial de Lobo en live action llegó en la segunda temporada de Krypton,
la serie sci-fi sobre la historia del abuelo de Superman. Ahí Lobo fue interpretado por el actor irlandés Emmett J. Scanlan, conocido por su participación en Peaky Blinders. Esta versión de Lobo fue un punto de inflexión importante. Scanlan capturó perfectamente la arrogancia, el humor negro y la naturaleza indestructible del personaje, pero sin perder la amenaza real que representa. La segunda temporada de Krypton recibió una puntuación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes, y Lobo fue señalado como uno de los puntos más altos de la serie. Llegó a haber planes para una serie spin-off protagonizada por Scanlan como Lobo, pero Krypton fue cancelada antes de que eso pudiera desarrollarse. Lobo también aparece en la animación, donde fue interpretado por Brad Garrett en Superman, la serie animada, y Liga de la Justicia, y luego por John DiMaggio y David Kobolov en producciones posteriores. Pero si hablamos estrictamente de live action, la secuencia es esa: el cortometraje de Affy, los proyectos nunca filmados y Krypton. Hasta ahora. Cuando se anunció en diciembre de 2024 que Jason Momoa iba a interpretar a Lobo en la película Supergirl, la reacción de Momoa fue literalmente una sola palabra: finalmente. Y es que Momoa venía diciendo públicamente que quería ser Lobo desde hacía mucho tiempo. En una entrevista de 2023 con Fandango fue muy claro: Lobo era mi personaje favorito cuando coleccionaba cómics. Siempre quise interpretarlo porque es el rol perfecto para mí. Si me llaman es un sí inmediato. Todavía no me llamaron, así que no quiero generar expectativas falsas, pero si llaman, ahí estoy. Cuando confirmó el casting, publicó exactamente esa cita en su Instagram, y los fans se volvieron locos. Hay además una historia paralela fascinante. Cuando Momoa fue a hacer el casting para Batman vs Superman, el origen de la justicia, él pensaba que estaba audicionando para Lobo, no para Aquaman. La confusión fue real. Terminó siendo Aquaman durante años, construyó uno de los personajes más queridos del DCU, y cuando ese universo llegó a su fin, llegó la llamada que siempre esperó. James Gunn, el director detrás del nuevo universo DC, reveló en redes sociales que Momoa le mandó un mensaje el día mismo en que se anunció que él y Peter Safran serían los nuevos jefes de DC Studios. Ese día ya estaban hablando de Lobo. La película Supergirl, dirigida por Craig Gillespie y con guión de Ana Nogueira, está basada en el cómic de Tom King y Bilquis Evely. Curiosamente, el cómic original no incluye a Lobo, pero King reveló que su pitch inicial era justamente una historia de Supergirl y Lobo juntos, con dinámicas similares a las de Matty Rose y Rooster Cogburn en Valor de Ley. Fueron sus editores quienes le pidieron que sacara a Lobo y pusiera a Supergirl en el rol protagónico. Para la película, Gunn decidió reintroducir a Lobo. Explicó que lo veía como el personaje de cómic más importante que todavía no había llegado al cine. Su rol en el film fue reportado como una aparición, pero suficientemente significativa como para generar expectativas de futuras apariciones en el nuevo DCU. Y como ya saben, Supergirl llega a los cines este 26 de junio de 2026. Y desde entonces, en 2026, Lobo también tiene su propia serie de cómics en curso dentro de la iniciativa DC Next Level, escrita por Scotty Young con arte de Jorge Corona. El personaje está teniendo uno de los mejores momentos en décadas. Lobo es uno de esos personajes que no deberían funcionar. Es una parodia que se tomó en serio a sí misma. Es un genocida que se convirtió en antihéroe. Es el tipo que ni el cielo ni el infierno quisieron recibir porque era demasiado problemático. Y sin embargo, ahí está, 40 años después de aparecer en un cómic de segunda que casi nadie leyó, listo para aparecer en una de las películas más esperadas del año, interpretado por uno de los actores más carismáticos del momento. Hay algo profundamente hermoso en eso. Kit Giffen dijo que no entendía por qué Lobo había pegado. Quizá la respuesta es simple: a veces el caos tiene su propia lógica y hay algo en un personaje que no le debe nada a nadie, que cumple su palabra, aunque el mundo se derrumbe, y que se ríe en la cara de la muerte, que conecta con algo muy humano. O quizás simplemente es que eliminar a toda tu raza como proyecto escolar es la cosa más delirantemente genial que un cómic puede inventar. Y ahora sí, si llegaste hasta acá, gracias por quedarte hasta el final. Si este video te gustó, déjame un like, suscríbete a Cinomics para más contenido sobre cine, series y cómic. Ya están llegando los próximos videos sobre el nuevo universo DC y no vas a querer perdértelos. Seguime también en Instagram y TikTok y nos vemos en la próxima.